¿Qué tal? Bienvenidos al espacio de la conciencia ciudadana de Miguel Ángel Serna Alcántara, quien los saluda con el afecto de siempre, esperando que el tema de esta ocasión sea de su interés y provecho. El debate sobre la reforma al Poder Judicial no termina, aunque el proyecto fue aprobado y es ahora ley constitucional. Sin embargo, las autoridades judiciales siguen sin reconocerla, asegurando contar con una autoridad supraconstitucional que les da el derecho de prohibir una ley que aseguran afectará su autonomía y los derechos de todos los mexicanos a una justicia pronta, independiente e imparcial. A esa resistencia de los jueces federales se han unido los trabajadores del Poder Judicial Federal parando sus labores, afectados, dicen, en sus derechos, pero eso sí, sin dejar de cobrar sus salarios e irrumpiendo violentamente en el Senado de la República. Otro elemento activo contra la ley es el gran número de abogados postulantes y despachos de gran fama y autores principales de los textos que se estudian en las facultades y escuelas de derecho públicas y privadas, educados en una visión unilateral de la ley al servicio del orden establecido. Hemos de recordar que tras el movimiento de reforma y luego en la revolución, las universidades cerraron por el influjo que las clases conservadoras mantenían sobre la formación de los futuros profesionistas y hubo gobernadores revolucionarios como el general Francisco Múgica, que en Tabasco, de plano, canceló las cédulas profesionales concedidas a montones a quienes se graduaron de abogados durante el huertismo debido al nefasto papel de esos abogados lechuguillas en contra del pueblo en su calidad de jueces, funcionarios o postulantes. No es casual que durante el periodo neoliberal la matrícula de la carrera de abogado se multiplicó exponencialmente más que las de las ciencias y las humanidades, abriéndose escuelas e institutos de derecho en cada esquina. En conjunto, todos esos integrantes de la vieja estructura jurídica generan y sostienen una visión conservadora de la justicia que se opone a su transformación y busca privilegiar los intereses económicos de los poderosos a quienes venden sus servicios. Así las cosas, el debate producido por la confrontación entre quienes defienden y quienes atacan la nueva ley del Poder Judicial ha alcanzado un nivel de argumentación bastante sofisticado en el que los jurisconsultos debaten entre sí con un lenguaje intraducible a los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes que no contamos con su capacidad técnica, pero que tenemos una opinión que expresar basada en el sentido común y la experiencia histórica reflejada en la palabra viva que han sabido traducir gentes como el gran Morelos con los sentimientos de la nación a textos de validez universal. Y son esos atisbos de justicia los que expresan la voz del pueblo y conforman su conciencia ciudadana, referencia indispensable para entender las razones que lo llevaron a apoyar el cambio que hoy, afortunadamente, es ya un precepto constitucional. ¿Qué opinan los mexicanos de la ley, la justicia y de quienes la imparten? ¿Cómo quisiéramos ser tratados por ella? ¿Qué experiencias tenemos cuando nos topamos con sus representantes? ¿Por qué el aparato de justicia debe cambiar o permanecer como está? Una simple encuesta nos puede arrojar datos generales sobre el tema, pero no es suficiente. Se requiere contar con la expresión del pueblo que exprese directamente sus sentimientos y poder entonces sacar conclusiones que no por imprecisas pierden su importancia. El pueblo mexicano ha expresado desde sus orígenes un hondo reclamo de justicia, pero como lo aseguran desde la tribuna o la cátedra algunos doctos, el pueblo desconoce el trabajo de los jueces y los textos fundamentales del derecho, razón por la que dicen es imposible que pueda escoger a los juzgadores con su voto. Las leyes mexicanas son una montaña de constituciones, leyes generales, reglamentarias, códigos, procedimientos, jurisprudencias, etcétera, etcétera, que convierten a la justicia en un ideal tan lejano como Dios Padre.
de tan complicado el asunto es que la reacción natural ha sido y es resolverla por la vía más fácil, que es su venta y adquisición por la vía monetaria. ¿Para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? Complicar su entendimiento y obstaculizar su práctica han dado como resultado un derecho para expertos y otro para ignorantes. En efecto, pocos ciudadanos saben la Constitución y conocen sus derechos y obligaciones, salvo, coincidentemente, los expertos en materia de derecho y algunos de sus clientes y jueces. El que no sepamos quién nos puede juzgar no invalida el derecho que tenemos de vigilar su actuación como lo hacemos con cualquier otro servidor público. Porque aunque tal vez nunca estemos frente a ellos, lo cierto es que siempre es posible que lleguemos a necesitar sus servicios. Nada más lejano a un mexicano común y corriente que la autoridad judicial. Ni siquiera los gobernantes electos por nuestro voto, a los que podemos cuestionarlos y ahora hasta revocarlos, son tan distantes de nosotros como los jueces y demás encargados de la justicia en México. Los llamados juzgadores, sin embargo, se revisten de una atmósfera misteriosa, son escogidos y electos por altas autoridades, no dan cuenta al pueblo de sus actos, asumen a discreción sus decisiones y se juzgan a ellos mismos. Quien ha tenido que acudir como acusado o acusadora ante la ley sabe que la justicia en México se aceita con unto de las Indias, como decían los españoles, a las mochadas que hay que repartir desde una oficialía de partes hasta las más elevadas oficinas jurídicas. Fortunas, familias, reputaciones y libertad, todo se pone en la balanza donde el poderoso caballero Don Dinero es el único que sube y baja y abre las puertas indicadas para salir del infierno judicial. Y no es que todos los jueces o litigantes sean corruptos, pero es que los que no lo son no tienen más que seguir el juego que se juega en los corredores y salas de la justicia en México desde tiempos inmemoriales, sea en juzgados, ministerios públicos, penitenciarías, archivos, diligencias y todo lo relacionado con el ejercicio de la ley. Paso frecuentemente frente a la penitenciaría del Estado y veo colas interminables de familiares de los detenidos esperando ingresar para verse con ellos, acumulando a la tragedia del detenido la suya propia. Y cada vez que lo hago me asalta la pregunta de por qué la justicia en México se ceba tanto en los pobres y tan poco con los poderosos. ¿Será tal vez que los pobres son delincuentes por naturaleza? ¿O será, como dicen los doctos, que su ignorancia les impide saber lo que es la justicia, las leyes, el orden constitucional que deben respetar sin importar sus condiciones sociales o económicas? Y veo en cambio con indignación cómo es que personajes poderosos de mi estado y el país entero reciben toda clase de consideraciones y atenciones cuando por circunstancias extremas son llevados ante la justicia. Exgobernadores, funcionarios poderosos, exrectores, empresarios que pueden pagar los honorarios de bufetes carísimos y equipos de abogados para que la justicia les conceda el perdón y el olvido. Y como millones de mexicanos, me he preguntado cuándo cambiará tal baldón sobre un pueblo que hizo una revolución para alcanzar justicia sin poder lograr su objetivo. Hoy, contra todos los obstáculos y todas sus deficiencias, la nueva ley del Poder Judicial Federal es ya un hecho. El voto popular que los elegirá a partir del próximo año barrerá, sin duda alguna, las viejas estructuras judiciales y a la casta levítica enquistada en ellas durante tantas generaciones. Es todavía un albur el que se corre, pero los cambios nunca llegan sin riesgos. Como expresó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, al iniciar el sorteo de los cargos que se pondrán en juego el próximo año, estamos ante un acto histórico
ante un hecho histórico en la vida de México y, si se quiere, del mundo. El inicio del proceso donde por primera vez una nación entera elegirá a sus juzgadores en la historia moderna del mundo. Nos esperan, por supuesto, otras luchas democráticas en los poderes judiciales, estatales, en fiscalías, sistemas penitenciarios y en escuelas de derecho, pero sobre todo en la justicia social que, como dijera el gran Morelos, es la única que puede atenuar las enormes injusticias sociales que aún existen en nuestra nación. Si solo fuera por ella, la reforma al Poder Judicial sería suficiente para reconocer el lugar que ocuparán en la historia el presidente López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación. Gracias por su atención y los esperamos en la próxima Conciencia Ciudadana de Miguel Ángel Serna Alcántara, quien les pide den clic en la manita y no dejen de enviar sus valiosas opiniones. Hasta entonces, nos estamos viendo.